Bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a destapar un chismecito de aquellos, un bombazo explosivo que está sacudiendo los cimientos del mundo de las series turcas. Sí, han leído bien el título. Hoy nos sumergiremos en el universo de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, y de un rumor que, si se confirma, podría reescribir la historia de sus carreras y vidas personales, la posibilidad de una boda secreta. Pero la cosa no queda ahí porque también diseccionaremos cómo este presunto enlace, o el encubrimiento del mismo, podría influir en el futuro profesional de nuestra querida Hande Erçel. Prepárense porque la montaña rusa de emociones está a punto de despegar. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama de la vida real digno de la mejor telenovela, quiero recordarles que si este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las series turcas, los secretos más jugosos de los actores y actrices, y todos los salseos que se cuecen tras las cámaras, es lo que les apasiona, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se les escape ni uno solo de mis vídeos. Y por supuesto dejen ese me gusta que tanto me anima si este chisme les está gustando, que sé que les encanta tanto como a mí. Vamos allá, que esto se pone bueno. Bien, empecemos por el principio como en toda buena historia. Todos guardamos en la memoria la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿verdad? La pareja que conquistó corazones a lo largo y ancho del planeta durante el rodaje de la exitosísima Sen Kalkam. Su química no se quedó atrapada en la pantalla, sino que floreció en una relación real que nos tuvo a todos, absolutamente a todos, pendientes de cada uno de sus movimientos. Pero como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su inevitable final. La ruptura fue un golpe bajo para muchos fans, que todavía suspiraban por Hande y aunque ambos han continuado sus caminos por separado, la sombra de su romance sigue alargándose sobre sus vidas. Ahora bien, ¿de dónde sale este bombazo de la supuesta boda secreta? Pues bien, en los últimos días han proliferado rumores con fuerza inusitada en la prensa turca y en las redes sociales, apuntando a que Hande Erçel podría estar guardando un secreto a voces, su matrimonio. Al parecer, y aquí es crucial recalcar que debemos tomarlo con cautela, la actriz querría mantener su vida personal blindada, lejos del omnipresente ojo mediático para evitar perjudicar su proyección profesional. Se rumorea, que esta decisión habría sido instigada por consejos de su equipo de representación, quienes sostienen que una imagen de soltería, enfocada al 100% en su trabajo, resulta más atractiva de cara a la obtención de nuevos proyectos, especialmente aquellos que implican una proyección internacional. Y aquí es donde Kerem Bürsin entra en escena. Según algunas fuentes, él no estaría precisamente encantado con esta situación. De ahí vendría presuntamente la explosión, a la que aludimos en el título del vídeo. ¿Se siente utilizado? ¿Cree que Hande está priorizando su carrera por encima de su felicidad personal y la de ambos? Son preguntas que lamentablemente solo ellos pueden responder con certeza. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que si Hande realmente contrajo matrimonio y está optando por mantenerlo oculto, esto podría desencadenar una controversia mayúscula y potencialmente dañar la imagen pública de ambos. Y ya que hemos mencionado Sen Kalkam, la serie que los unió y catapultó a la fama, dediquemos un momento a analizar su éxito. Es una comedia romántica con todos los ingredientes para triunfar, una trama fresca y atractiva, personajes carismáticos y una química innegable entre los protagonistas. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con el sueño de estudiar en el extranjero, pero que ve truncadas sus aspiraciones cuando pierde su beca debido a un acuerdo entre su universidad y el despiadado empresario Serkan Bolat. Serkan, con su peculiar sentido del humor y sus métodos poco ortodoxos, le ofrece una solución peculiar: fingir ser su prometida durante 2 meses para que Eda pueda recuperar su beca. Como era de esperar, lo que comenzó como un simple acuerdo contractual se transforma en algo mucho más profundo, en una conexión que ninguno de los dos esperaba. La serie fue un éxito arrollador, elevando a ambos actores al estrellato internacional. Su química, como ya hemos dicho, era palpable, electrizante y sin duda fue un factor clave en el triunfo de la serie. Además, el género de comedia romántica, con su ligereza y optimismo, conectó de inmediato con el público. Los espectadores se identificaron con la frescura de la trama y con las situaciones cómicas que se sucedían a lo largo de los episodios. Y no olvidemos que la serie fue vendida a una infinidad de países, lo que le proporcionó una visibilidad global a los actores.
Pero volviendo al tema central del vídeo, este rumor de la boda secreta nos invita a reflexionar sobre la inmensa presión a la que están sometidos los actores y actrices, especialmente en Turquía, donde la línea que separa la vida personal y profesional suele ser difusa, casi inexistente. La imagen pública lo es todo, y cualquier escándalo o controversia, por pequeña que sea, puede tener consecuencias devastadoras para su carrera. Por eso no resulta sorprendente que algunos opten por salvaguardar ciertos aspectos de su vida, manteniéndolos en la más estricta confidencialidad. Ahora, quiero hablarles de otra serie turca que también generó una enorme controversia y que nos sirve como ejemplo de cómo las decisiones personales de los actores pueden afectar su trabajo. Me refiero a Sadakat Sith, la adaptación turca de la exitosa serie británica Dr. Foster. Esta serie, protagonizada por Cansu Dere, Canecin Doruk y Melis Sezen, nos cuenta la historia de Asia, una doctora que descubre que su marido, Volkan, le está siendo infiel con una joven llamada Derin. La serie explora temas tan complejos como la infidelidad, el engaño, la venganza y las devastadoras consecuencias de las malas decisiones. Sadakat Sith fue un fenómeno en Turquía y en numerosos países. La interpretación de Cansu Dere fue especialmente aclamada, ya que logró transmitir la complejidad y el profundo dolor de su personaje de una forma excepcionalmente convincente. Sin embargo, la serie también desató una gran controversia debido a sus temas delicados y a las escenas explícitas de infidelidad. Algunos críticos la tildaron de sensacionalista y de promover valores negativos. A pesar de las críticas, Sadakat Sith se convirtió en una de las series más vistas de Turquía, demostrando que el público busca historias que exploren las complejidades de las relaciones humanas, incluso si son conflictivas. El género, un drama psicológico con tintes de thriller, sin duda atrajo a un público que buscaba algo más que una simple comedia romántica. La relevancia de Sadakat Sith para este vídeo radica en que nos muestra cómo el éxito de una serie puede estar íntimamente ligado a la controversia. Y también cómo la vida personal de los actores puede influir en la percepción que tiene el público de la serie. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, si realmente existe esta boda secreta, y si se confirma la explosión de Kerem, esto podría desencadenar un torbellino mediático que beneficie o perjudique la carrera de ambos, dependiendo de cómo se gestione la situación. La opinión pública es un arma de doble filo. Y ya que estamos hablando de dramas que nos mantienen al borde del asiento, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, una de las series turcas más icónicas de todos los tiempos. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, narra la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con un viudo adinerado llamado Adnan, pero que sucumbe a la pasión y se enamora del sobrino de su esposo, el irresistible Belul. La serie explora temas como la infidelidad, la pasión desenfrenada, la ambición desmedida y las consecuencias catastróficas de las decisiones impulsivas. Aşk Memnu fue un éxito sin precedentes en Turquía, batiendo récords de audiencia y generando un acalorado debate público. La serie fue elogiada por su producción impecable, su guión inteligente y las actuaciones memorables de sus protagonistas. Beren Saat se consagró como una de las actrices más importantes de Turquía gracias a su interpretación de Biter, un personaje complejo y controvertido que generó tanto admiración como rechazo. La serie también fue objeto de críticas por su contenido erótico y por su representación de la infidelidad, pero esto no impidió que se convirtiera en un fenómeno cultural. El género, un drama romántico con tintes de tragedia griega, la convirtió en una serie inolvidable. La relevancia de Aşk Memnu para nuestro tema de hoy es que nos demuestra cómo una serie que aborda temas tabú puede generar un impacto enorme en la sociedad. Y también cómo la imagen pública de los actores puede verse afectada por los roles que interpretan. En el caso de Hande Erçel, si realmente se casó en secreto, esto podría ser visto como una estrategia para proteger su imagen pública y evitar controversias. Pero también podría ser interpretado como una falta de transparencia y honestidad. Para finalizar, quiero mencionar otra serie que ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, Yalan. Esta serie, que sigue actualmente en emisión, cuenta la historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego proveniente de una familia adinerada, que es obligado a casarse con Seyran, una joven de un pueblo de Anatolia. La serie explora temas como el matrimonio arreglado, las diferencias culturales y las complejidades de las relaciones familiares. Yalan ha cosechado un gran éxito de audiencia en Turquía, atrayendo a un público diverso gracias a su combinación de drama, romance y comedia. La serie ha generado un debate interesante sobre el tema del matrimonio arreglado y sobre las tradiciones conservadoras que aún persisten en algunas regiones de Turquía.
Afra Saraaoglu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de la serie, han ganado gran popularidad gracias a sus convincentes interpretaciones. El género de drama familiar con toques románticos la ha convertido en una de las series más comentadas del momento. La relevancia de Yalan para este análisis es que pone de manifiesto cómo las series turcas siguen abordando temas sociales relevantes y generando debate público. Y cómo la popularidad de una serie puede depender de su capacidad para conectar con el público a través de historias que reflejen la realidad de la sociedad. En el caso de Hande Erçel, la decisión de ocultar una boda podría estar motivada por el deseo de evitar controversias y proteger su imagen pública en un contexto social donde la vida personal de los actores está constantemente bajo el escrutinio público. En resumen, hemos analizado el bombazo de la posible boda secreta de Hande Erçel y cómo esto podría afectar su futuro profesional. Hemos explorado cómo series como Senkal Kapm, Sadakat Siz, Aşk Memnu y Yalan han generado controversia y han influido en la imagen pública de sus actores. Y hemos reflexionado sobre la inmensa presión que sufren los actores y actrices en Turquía, donde la vida personal y profesional están intrínsecamente ligadas. Espero que este vídeo les haya resultado tan entretenido como a mí me ha gustado crearlo. Ahora, quiero escuchar sus voces. ¿Creen que Hande Erçel se casó en secreto? ¿Piensan que Kerem Bürsin está molesto por esta situación? ¿Qué opinan de la presión que soportan los actores y actrices en Turquía? Inunden la sección de comentarios con sus opiniones. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden regalarme un like, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cuando suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.